Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar sobre las convulsiones. Me llamó mucho la atención este tema porque hablando con una doctora amiga me hablaba de que de que el perro de ella fue diagnosticado con convulsiones cuando tenía 3 meses de edad. Bueno, el paciente parece que sufrió de un moquillo canino. Este moquillo pues sí provoca convulsiones. Se le hizo un test y apareció positivo, ¿no? A veces estos test no son muy confiables, pero a veces es mejor hacer un PCR y una proteína C reactiva, pero pues también hay que tenerlos en cuenta. Me parece pues que tuvo un buen manejo, puesto que la mayor parte de los pacientes con moquillo no superan la enfermedad. Cuando nosotros encontramos un paciente con convulsiones, lo primero que tenemos que pensar es en un poliparasitismo. ¿Qué tipo de parásitos? Entonces y sobre todo en cachorros, un cachorro de 3 meses como es el caso que me comentaban. ¿Por qué parásitos? Porque la mayor parte de los parásitos, de los helmintos, de los nematodos, por ejemplo, como nematelmintos como el ascaris, por ejemplo, pueden provocar convulsiones. Lo mismo alguna tenia como el Dipylidium canino. Entonces el Dipylidium canino también produce necrotoxinas y neurotoxinas, toxinas a nivel cerebral, toxinas a nivel de piel, toxinas a nivel de riñón y de otras partes del organismo, con sangrados severos y anemia, lo mismo que el ascaris. Vemos los niños, por ejemplo, con el síndrome de Kwashiorkor en el África, que son niños que convulsionan con unas barrigotas así, todos delgados. ¿Por qué? Porque hay una hipoproteinemia violenta, no solamente la hipoproteinemia, sino que el parásito se está comiendo con lo que el niño se está alimentando. Y esto pasa también en las mascotas. Pero quería recordarles que una de las causas de que muchos pacientes tengan parásitos es, la pulga. Entonces, cuando un perro tiene una sifonosis o una infestación por pulgas muy elevada, esta sifonosis hace, inclusive muchas veces una dermatitis alérgica a pulga. Una sola pulga es vectora del parásito que se llama Dipylidium canino, que es una tenia, y puede provocar convulsiones, al igual un ascaris, como podemos transmitir un ascaris, un ancilostoma. Entonces, los parásitos se reproducen, los parásitos se contagian, digamos, vía placentaria, vía transmamaria, cuando ya el bebé nace, por eso hay que purgar las perras. Lo otro es vía transcutánea a través de la piel, y lo otro es cuando salen por ahí al pasto y todo eso, se suben los parásitos que están en las matas, y lo otro es vía oral, cuando se ingieren ovoquistes, por ejemplo, del parásito. Lo primero que debemos de pensar nosotros cuando un paciente convulsiona es hacerle un coprológico seriado en sulfato de zinc, en flotación con sulfato de zinc. ¿Para qué? Para entrar a determinar si realmente es un poliparasitismo en este paciente que está afectando su sistema nervioso. Inclusive la mayor parte de los tóxicos que utilizamos para hacer tratamientos de ectoparásitos en piel, por ejemplo, producen parálisis espástica sobre el parásito, actúan sobre el sistema nervioso. Y cuando purgamos una mascota que pesa de 25 a 50, con un producto que tiene, digamos, de 25 a 50 kilos, y la mascota pesa 25 no más, pues ahí estamos cometiendo un error, porque estamos dando una sobredosis, y esa sobredosis puede provocar convulsiones y edemas a nivel renal y encefálico en el paciente y fallecer. La Asociación Americana de Médicos Veterinarios, a la cual pertenezco, el DAVIN, se habla sobre pacientes que han recibido este tipo de tratamientos y han convulsionado, han hecho edemas y han fallecido, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta en eso. Entonces, lo primero que debemos de pensar es parasitismo. Lo otro que debemos de pensar en un paciente con convulsiones, vamos a hablar, les voy a recordar algo. Las convulsiones pueden venir externas o internas. Las externas, todas las intoxicaciones, organofosforados, organoclorados, carbamatos, 1080, fluoracetatos, saturnismo, intoxicación por plomo, y muchos otros más, todos los tóxicos, Guayaquil, por ejemplo. La gente compra un producto para la casa para llevarlo para matar las cucarachas, matar los ratones, y lo dejan por ahí y se sale muriendo el perrito, el gato, se intoxica el niño. Muchos de estos no tienen antídoto. Entonces, las convulsiones pueden venir externamente, como las que acabamos de hablar, y muchas más, o internamente. Y las de internas las que tienen que ver intracerebrales,
y por fuera del cerebro, pero dentro del organismo. ¿Cuáles son las intracerebrales? Una meningitis, una meningoencefalitis en un paciente, una infección de meninges, por ejemplo, un trauma cranoencefálico, una hemorragia subaracnoidea o de cualquiera una de las capas que puede provocar, digamos, esto. Y lo otro, a nivel cerebral, un daño a nivel de tercero, cuarto ventrículo, de Silvio, de Rolando, todo esto puede provocar convulsiones en un paciente. Y las convulsiones como tal, es difícil pensar en un paciente, y le respondo a la dueña del paciente que nos está escuchando, es difícil pensar en un paciente que está haciendo un cuadro convulsivo, o sea, una epilepsia como tal de 3 meses. La mayor parte de los pacientes que convulsionan después de los 3, 5 años, por hasta los 8 o 10 años. Entonces, es difícil pensar en un cuadro epiléptico como tal. Lo otro, de pronto que sea una convulsión de tipo epileptiforme, es otra cosa. Entonces hay que mirar esto. Como también puede hacer un paciente una pequeña convulsión, un pequeño mal, un paciente que hace un colapso vasovagal, un síncope, por ejemplo, producido por una arritmia o porque está en un lugar muy concurrido, no hay aireación, consume bebidas carbonatadas, no hace ejercicio. Entonces son pacientes que colapsan, pero tan pronto caen y recuperan la presión ortostática del paciente, ya queda nivelado, el paciente recupera en 1 o 2 minutos. Las convulsiones duran muchos minutos, porque primero hay un periodo prodrómico, una áurea, una excitación y ya luego viene una depresión tremenda del sistema nervioso central. De esas podríamos hablar con las convulsiones producidas en el cerebro, dentro del organismo que puede provocar convulsiones, un parasitismo, como lo hablamos anteriormente. Lo otro que puede provocar convulsiones, un estado hipoglucémico, un paciente que no ha desayunado y ya son las 2 de la tarde. Entonces, un paciente que lleva un ayuno de muchas horas, 8, 10, 12 horas, puede entrar a convulsionar. Entonces, ¿qué hay que mirar? Hay que mirar los niveles de glucosa en el paciente para determinar si el paciente realmente está haciendo un estado hipoglucémico o no. Para mirar si hay parásitos, hacer un examen en sulfato de zinc, flotación en sulfato de zinc, para mirar, hacer un coprológico o hacer una coproscopía, a ver si de pronto hay alguna bacteria que está comprometiendo de pronto el estado neurológico del paciente. Ya lo otro es una encefalopatía hepática, o sea, un hígado que ya está haciendo una esteatosis hepática severa, una hepatitis infecciosa severa, y se acumula todas esas sustancias allá en el cerebro, entonces sea una encefalopatía hepática, ese paciente nos va a convulsionar. Lo otro, un síndrome nefrótico, por ejemplo, un paciente que está haciendo un daño renal severo y hay una uremia, hay una encefalopatía urémica. ¿Por qué? Porque el riñón está entrando en una enfermedad renal ya de tipo crónico, por ejemplo, y no está filtrando bien lo que tiene que filtrar y devolviendo lo que tiene que devolver al organismo. Entonces, este tipo de pacientes también hacen convulsiones, son pacientes que si mandamos un examen de laboratorio va a aparecer una proteinuria, por ejemplo, una proteína elevada, van a hacer edemas, van a hacer daño renal y van a convulsionar. Entonces, siempre que tengamos un paciente, tenemos que mirar qué es lo que lo está poniendo a convulsionar. Hay pacientes, yo he conocido pacientes, mire, les voy a contar, yo conocí un paciente que para las convulsiones le mandaban fenobarbital, otro tenía fenitoína, otro paciente que le daban gotas de marihuana, que porque eso lo mantenía calmado. Y yo le dije, ¿cuál es el diagnóstico de las convulsiones? No tenían un diagnóstico claro. Entonces, ¿cuántos pacientes les mandan bromuro de potasio, les mandan una cosa, la otra, ácido valproico, qué sé yo, topiramato, qué sé yo, para las convulsiones, fenobarbital, que es lo que se utilizan ellos? Entonces, ¿cuántos pacientes de estos hicieron una crisis de forma convulsiva epileptiforme y realmente no tienen un estado convulsivo como tal? O sea, realmente no tienen una epilepsia como tal y estamos dañando ese hígado. ¿A qué paciente de esos, cuando un médico le manda un fenobarbital o un anticonvulsivante, le está haciendo exámenes periódicos cada 3 meses de su hígado? Entonces estamos acabando con ese hígado, con esos anticonvulsivantes. Entonces, ¿cuántos pacientes de estos nosotros en la unidad de cuidado intensivo les hemos quitado el anticonvulsivante? No lo hemos quitado de uno porque ya hay cierta impregnación de la droga y el paciente en sí, de cierta forma ya le hace falta ese medicamento, pero lo hemos venido suspendiendo. ¿A través de qué? Pues realmente realizar, o sea, un electroencefalograma en animales. Acá en Colombia pues no es muy fácil hacer lo que digamos, pero también hay clínicas especializadas en donde se puede tratar esa parte de neurología. Veo que el paciente lo están tratando por neurología, pero esa es como mi percepción. Los invito para que vean Sala de Emergencias en YouTube,
activen la campana de notificaciones y den like. Es muy fácil entrar, le dan sala de emergencias en YouTube y cuando entran los videos activan los 3 puntos de arriba a la derecha, buscan filtros, todos, canal, y ahí van a ver a Lolita, mi perrita, con la que a veces salgo en los videos. Entonces el canal Sala de Emergencias, tenemos cerca de 1500 videos. Recuerden que soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico y medicina de especies silvestres. Colegas, somos médicos veterinarios, nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. Les quiero invitar a la asociación, a la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, de la cual soy el fundador. Ya hemos realizado varios seminarios internacionales en cuidado crítico. ¿Por qué les digo esto? ¿Y por qué me dediqué al cuidado crítico hace más de 20 años, a la cardiología hace casi 30 años? Porque veo que hay muchos médicos veterinarios, colegas, que conocen mucho de enfermedades, pero cuando el paciente se complica, el paciente está en un estado crítico, no saben qué hacer. Entonces el paciente termina siendo eutanasiado por una atención oportuna, por una persona que conozca de cuidado crítico. Entre ello veo muchas veces que no se toma presión arterial en los pacientes. Con la presión arterial en un paciente yo puedo darme cuenta de muchas cosas del paciente, entre ellas, por ejemplo, mirar la presión sistólica, la diastólica, cómo están perfundidos los tejidos, sacar una presión arterial media que es una PAN. ¿Cómo las hago, colegas? 2 veces la presión diastólica más la sistólica, dividido 3. No debe estar por debajo de 65 milímetros de mercurio. Entonces, esa presión sistólica y la diastólica, ¿qué nos muestran? Nos muestran las brechas de presiones, podemos mirar las presiones de pulso, el gasto cardíaco. Con la presión arterial media hay una presión intracraneal subrogada, en humanos va de 12 a 20, en perros va de 8 a 12, en gatos de 8 a 14, en cada una de las especies diferentes, en primates. También podemos hacer un video sobre primates, sobre gorilas, chimpancés, orangutanes, sobre simios, prosimios, los que tienen cola, los que no, para hablar sobre la parte de cardiología. Entonces, cuando nosotros subrogamos una presión intracraneal, vemos que el paciente no está haciendo taquicardia con hipotensión, estado de conciencia alterado, la vaina del nervio óptico no está alterado, no hay una protrusión pupilar, podemos pensar de que ese paciente tiene la presión intracraneal normal, o si podemos hacer colocar unas sondas intracerebrales o intraparenquimatosas, medir la vaina del nervio óptico, colocar un transductor aquí a nivel de tentorio magno, por donde sale, por donde es el nacimiento, digamos así, de la médula espinal. Aquí en la nuca podemos mirar las presiones sistólica y diastólica del paciente. Entonces, cuando tenemos la presión arterial media y la presión intracraneal, o la subrogamos de que está bien, restamos estas dos y nos da eso una presión de perfusión cerebral, que es la madre de las presiones. Entonces, ¿cuántos colegas ustedes saben de lo que estamos hablando? El paciente médico veterinario, si somos médicos veterinarios, nos debemos de acercar a ese paciente que todos le sacamos el gusto y que todos decimos ya no hay nada que hacer. Ese es el paciente crítico. Hasta un próximo PITE, que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Y muchas gracias a Valeria, la enfermera, por estarnos grabando.